días y bienvenidos. Arrancamos una nueva semana con Revista de Prensa. Aquí estamos ya un 14 de marzo. Se cumplen 2 años del confinamiento, aquel primer confinamiento de marzo de 2020, que nos mantuvo a muchas personas durante muchísimo tiempo en casa y que marcó también un antes y un después en nuestra vida y en nuestra forma de ser, de llevar a cabo las cosas, porque se decía que saldremos mejores, pero ahora mismo todavía pues quedan lagunas en cuanto a aquello que se comentaba en ese momento. Hemos visto consecuencias derivadas de la COVID-19 que han sido bastante complicadas de llevar, como es la situación que están viviendo los sanitarios, también las personas familias han estado, prácticamente desmembradas durante aquella época, muchas familias también que ya no están completas por este virus que nos ha afectado a todos, también ha afectado a la salud mental y que hoy, seguiremos comentando pues toda esta situación que tiene que ver con la COVID-19. Los hospitales sevillanos a día de hoy ya solo pueden contar, que es un dato positivo, con 20 pacientes COVID en las UCIs, que también es algo positivo para reseñar. También pasa por contarles, un día como hoy, pues han llegado las lluvias, esas lluvias esperadas que teníamos en mente, que parecía que no iban a desarrollarse en ningún momento. Pues sí, hoy hemos amanecido lluviosos, también este fin de semana ha estado marcado por estas lluvias y puede ser que sea también un antecedente para esa posible sequía, para combatir la sequía, pero eso sí, ahora mismo tenemos durante toda esta semana activo el aviso naranja por estas lluvias torrenciales que viviremos en diferentes puntos de la provincia sevillana, más asuntos que también podemos vivir en estos días, en esta jornada, sobre todo en este 14 de marzo, es que se han vuelto a actualizar esos datos por focos de gripe aviar que estaban viviendo muchas granjas y muchas aves domésticas que amenazaban al final con esas explotaciones aquí en nuestra provincia sevillana. Estos nuevos focos son 20 y se localizan en municipios de Carmona, Écija, Marchena y Osuna. Y por último, comentarles también que esta invasión que llevamos ya contando casi 20 días de Rusia a Ucrania, pues aquí en Sevilla seguimos recibiendo a refugiados ucranianos y esas olas de solidaridad pues siguen marcando a los sevillanos con empatía y sobre todo con humanidad por esta situación que estamos viviendo a día de hoy. Pues estos son los temas que tenemos en este inicio de esta revista de prensa de este lunes, pero que hay otros muchos más que vamos a seguir comentando en las portadas del día y empezamos con ABC de Sevilla. Pues ya tenemos ABC de Sevilla en nuestras pantallas y lo primero pasa como por contarles esta invasión de Rusia a Ucrania, que el país ruso pues sigue bombardeando a 25 kilómetros de territorio de la OTAN. El ataque con misiles de crucero pues ha impactado el centro de instructores militares extranjeros en Yavorik, en Ucrania, y ha causado pues 35 nuevas muertes y más de 135 heridos. Estamos contando que los muertes están deshumanizando. Se nos pasaba también al principio con la COVID-19 cuando hablábamos de heridos, en este caso de infectados por la COVID-19 y ahora por heridos por esta invasión. Parecían solamente números, pero detrás de ello hay vidas, hay personas, hay humanidad y parece que en este punto que nos encontramos la humanidad pues brilla por su ausencia. También en esta portada de ABC de Sevilla pues hablamos de fútbol sevillano, hablamos del Betis, porque ayer ganó un 1-0 y a pesar de la expulsión de Fekir y un gol solitario de Borja Iglesias, pues ha servido también para seguir consolidándose en la tabla después de ese tambaleo de la semana pasada, que está marcando un gran Betis, un gran equipo y parece ser que seguirá así en los próximos días. Esto es lo que podemos encontrar en esta portada de ABC de Sevilla, pero que vamos a seguir comentando noticias con Diario de Sevilla. Pues Diario de Sevilla tiene también en pantalla y tenemos en portada esta victoria del Betis, un 1-0 de Borja Iglesias, que hizo este gol del triunfo de este partido que seguirá siendo positivo también para los próximos días, que comentaremos también en este programa de revista de prensa. Y más asuntos también que encontramos en Diario de Sevilla, como es que el Gobierno pues amplía a Sevilla un plan contra el narcotráfico aquí en el campo de Gibraltar, que al final será una medida para controlar sobre todo las relaciones que están entre los clanes de la capital andaluza y las grandes organizaciones que solemos comentar entre La Línea y Algeciras, y una forma también de control de seguridad también de todo el campo de Gibraltar, que al final también afecta al resto de Andalucía y sobre todo aquí a Sevilla por su cercanía. Otros asuntos también que encontramos en este periódico, en esta portada de Diario de Sevilla, es esas nuevas medidas fiscales que se quieren hacer para contener las subidas de precio de consumo, como es la gasolina, el gas o la electricidad, que llevamos también contando pues desde hace meses, que ahora mismo se ha acrecentado por esta invasión de Rusia a Ucrania y que se quieren tomar las riendas de este asunto para poder fijar los precios de consumo, ponerlos en estándar y que no siga afectando de esa tal gravedad a nuestros bolsillos, que al final pues está siendo un duro varapalo el poder asumir estos precios
que están cuadriplicando y más que ello, que seguirán en estos días. Y también otros temas que encontramos en esta portada de Diario de Sevilla, bueno, pues ese ataque de Rusia a Ucrania que, bueno, sigue marcando la actualidad, sigue marcando todas las portadas, ese bombardeo a solo 20 kilómetros ya de Polonia, que ya pues, se dice que está todo el país ucraniano a los mandos de Rusia y que es un duro golpe también pues para toda Europa que siga avanzando de esta medida. Más temas que encontramos también, bueno, pues que los vecinos de Plaza de Armas están pidiendo ayudas y sanciones por las fiestas de la Cartuja. Al final son los más afectados, esa zona de torneo, a todas las fiestas que se realizan en este barrio de la Cartuja, y que, bueno, que quieren que se pongan medidas y sanciones por la contaminación acústica y por el resto de consecuencias que hay después de organizar fiestas, que al final pues son los más afectados. Pues terminamos así esta portada de Diario de Sevilla y continuamos con 20 minutos. Pues con 20 minutos seguimos y lo tenemos ya también en pantalla, y hablamos también de esta invasión de Rusia a Ucrania, porque Putin sigue amenazando a bombardear pues ya Polonia. Es ya una de las entradas a la OTAN, a la Unión Europea, y está subiendo pues grados de escaladas ofensivas contra Ucrania. Tras varios ataques pues sigue acercándose cada vez a territorio de la Unión Europea, a territorio de la OTAN, y bueno, vemos esa imagen donde tras un bombardeo pues un civil se encuentra pues con la mirada fija mirando a su teléfono móvil, pues con una situación que es desgarradora la que encontramos en esta imagen. Más asuntos también, pues bueno, esta unidad que se pide también por parte del gobierno, no solo para la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, sino también pues, por toda la consecuencia derivada de la subida de los precios de consumo, de la gasolina, del gas y de la electricidad, que se pide unión y se piden que se fijen estos precios para que muchas personas pues, sigan viviendo, porque está siendo un duro golpe también, sobre todo para la economía española, para la economía sevillana y andaluza, y para muchos bolsillos de muchas personas que les cuesta ya llegar a fin de mes, y que esto está sucumbiendo también pues, esa necesidad que parece que no se está teniendo en cuenta a muchas personas en esta tesitura. Y también pues esta portada de 20 minutos pasa por contarles el empate del Sevilla el pasado fin de semana y bueno, la victoria del Betis ayer por la tarde, ese 1-0, que también les comentábamos hace unos instantes. Pues estos son las portadas del día, estos son los temas que encontramos hoy, pero que vamos a seguir comentando acerca del COVID-19, sobre todo, de la crisis que tenemos ahora mismo. Antes era sanitaria, ahora pues ha cambiado mucho su tesitura, y que hoy, bueno, también vamos a hablar de turismo de la ciudad, y lo hacemos con Javi Ruiz Andana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María. Hablábamos de esos datos COVID, de esas nuevas tesituras también que están poniendo encima de la mesa, estamos perfilando también de forma diferente la situación que ya vivíamos de antes, pero que ahora está marcada de una forma pues totalmente contraria a como decíamos antes, la sanidad, y ahora pues ha marcado su rumbo de otra manera distinta, y que también pasa por contar que ya estamos en primavera, como quien dice, y que aquí en Sevilla pues se va a ampliar el turismo, y estamos poniendo también la vista a la economía de la ciudad, y bueno, dejando también de lado malas noticias, pues hemos visto que esa economía que se enriquece también en generación de empleo, sobre todo, como solemos decir, pues que va a aumentar en cuanto a camas de hoteles para la próxima primavera. Efectivamente, ¿quién nos iba a decir hace 2 años, ¿no? Hoy que celebramos 2 años del primer estado de alarma, cumplimos 2 años del primer estado de alarma. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener 2 años después esa cifra tan optimista con respecto a la COVID-19? Y ante el optimismo, pues obviamente, María, tenemos unas cifras que nos ofrecen desde la Asociación de Hoteles de Sevilla, que van a abrir 7 nuevos hoteles solo esta primavera, que ampliarían 1000 camas más con respecto al año pasado. Es decir, hasta ahora teníamos unas 23.141 camas, y se va a ampliar hasta las 24.141. Y no solo esto, sino que además en otoño se abrirá también un nuevo hotel que ampliará aún más las camas. No sabemos exactamente hasta qué número, pero la ampliará aún más. Y todo esto sin tener en cuenta, obviamente, cifras de, por ejemplo, apartamentos turísticos, de los sitios, albergues, etcétera, los bed and breakfast. Hablamos de 24.000 camas. Hablamos eso de unas 24.000 camas, que parece pues un dato bastante escaso para una ciudad como Sevilla, que solamente se oferten 24.000, que ya son muchas, que solamente lo decimos porque parece que el centro está plagado de hoteles, que estamos creando una ciudad para los turistas y no para los sevillanos, pero que al final también se traduce en buenos datos también para el empleo y para la ciudad, que al final se cree ese tipo de riqueza, pero también es un tipo de riqueza un tanto diferente a una riqueza industrial, porque es más volátil y al final depende de muchos factores.
Bueno, al fin y al cabo depende de qué industria hablemos, también en las industrias también hablamos de riqueza estacional, ¿no? Depende también de las temporadas, igualmente, por ejemplo, podríamos hablar en agricultura de la época de cosecha, etcétera. Aquí también tenemos, y estamos acostumbrados a ello, a una economía bastante estacional que obviamente se centra sobre todo en los meses de primavera y verano, porque hablamos de primavera, las fiestas mayores, Semana Santa, feria, que ya de hecho, viniendo para acá he visto que ya estaban muchas casetas comenzando a tirar los toldos y demás, cosa que alegra después de estos 2 años. Y hablábamos de eso, de una riqueza bastante estacional, pero bueno, que al fin y al cabo, aunque sea en unos meses muy concretos, acaba beneficiando a la economía de la ciudad y acaba dando comba, por así decirlo, ¿no? Perdón por la expresión, para todo el año. También, bueno, hay que también mencionar que, bueno, estas lluvias que estamos viviendo en estas semanas, pues como se suele decir, que lo mejor es que llueva ahora y que no afecte a este turismo, que al final, bueno, son los sectores más potentes, la economía pues, de Sevilla pasa por la Semana Santa y por la feria, y que el turismo pues siga avanzando también son datos positivos y que no les afecten pues factores adversos como es la lluvia en este caso. Efectivamente. Al fin y al cabo el turismo seguiría estando, pero sí es verdad que no se podríamos decir que no se acudiría tanto, por ejemplo, a la hostelería, al comercio, etcétera. Si, por ejemplo, el turista que tenga reservado un hotel en la semana de Semana Santa, pues seguiría probablemente viniendo a Sevilla, pero a lo mejor no consumiría tanto en un bar o en una terraza como puede consumir si hay un día de sol, ¿no? Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta y, como bien dice, esperemos que estas semanas antes del comienzo de la Semana Santa, que ya queda apenas un mes, esperemos que llueva esta semana todo lo que tenga que llover, que además nos hace falta después de los meses que hemos vivido de sequía, y esperemos que nos beneficie. Y hablamos también, bueno, de datos positivos que también son necesarios comentar, que en este cambio pues hacemos un cambio de rumbo, como se suele decir en esta revista de prensa, y hablamos ahora de sanidad, porque también, pues eso, datos beneficiosos para nosotros que también pues hay que sacar pecho, hay que enorgullecerse, y es que el Hospital de Valme pues es uno de los pioneros en detectar el cáncer, el glaucoma, y también, bueno, pues algo positivo que aquí en Sevilla también se siga apostando por la investigación y por la sanidad. Efectivamente, actualmente en el Hospital de Valme hay unas 11.500 consultas anuales para detectar el glaucoma y para tratar el glaucoma, ese mal invisible, como se le llama, ¿no? Que presiona el nervio intraocular y que hace que se pierda la visión poco a poco. Y como decíamos, unas 11.500 consultas al año, que supone un 20% del total de la planta de oftalmología de este centro. Y además no solo hablamos de un amplio número de consultas, sino también de técnicas innovadoras que, de hecho, según tenemos entendido, va variando en función, se adaptan, tienen distintas técnicas, tanto más innovadoras como otras más tradicionales, por así decirlo, se van adaptando en función del paciente. Por lo tanto, también hablamos de un tratamiento muy personalizado, cosa que también se agradece en esa crítica que siempre hacemos a la sanidad pública, ¿no? Que se está convirtiendo en algo muy artificial. Podríamos decir que eso es un punto a favor. Al final también es algo a favor que, bueno, que se esté también invirtiendo en sanidad, que la investigación pues siga siendo también pues una punta de lanza aquí en Andalucía, y parece que, bueno, que estamos dando ese cambio reversivo en cuanto a, bueno, a que se sigue invirtiendo, se sigue quedando aquí el talento, y es algo que ponemos en una balanza, porque también hemos visto noticias de estos últimos días, también hoy pues lo sacaba a veces en portada, y es que más de medio centenar de médicos sevillanos han pedido en el último año, de 2021 para acá, pues un traslado al extranjero, por también una consecuencia derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19. Exactamente, podríamos hablar o podríamos llevar a pensar este titular que hablamos de otra nueva fuga de cerebro, ¿no? Como se hablaba hace unos años, pero sin embargo no, sobre todo hablamos de médicos y médicas que pretenden ir a otros países para ayudar a controlar la crisis de la COVID, para dar ayuda humanitaria a otros sitios que por desgracia lo necesitan más que nosotros, y hablamos efectivamente de 50 médicos y médicas sevillanos que han solicitado este traslado. Acreditación que le permita ejercer la profesión en otros países. Un certificado que al final decimos, bueno, son 50 médicos, pero que es casi más del 20% de médicos de plantilla que tienen nuestros hospitales sevillanos, y que, bueno, es un dato reseñable que tan cantidad de médicos pues hayan pedido un certificado para poder irse al extranjero y seguir, bueno, desempeñando su labor, pero rechazando la labor que han estado realizando aquí en estos últimos años. Efectivamente, hablamos de una escasez al fin y al cabo de médicos. Si hablamos que un 50% es el 20%, hablamos de una cifra relativamente baja de médicos, sobre todo en la provincia. Hablamos de una escasez de médicos, y si ese medio centenar decidieran abandonar, aunque fuera por un periodo de unos meses, nos veríamos bastante más escasos todavía. Me gustaría reseñar, María, también el perfil de las personas que deciden solicitar esto, y es que apenas hay diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres son un 54%, las mujeres un 46%,
pero sí sobre todo vemos que son personas obviamente jóvenes, personas que no tienen cargas familiares, personas menores de 45 años, que suponen un 65%. Por lo tanto, hablamos también de que es la población más joven la que está decidiendo tener esa actitud solidaria, esa actitud de implicarse, ¿no?, con otras zonas del mundo que, por suerte, por desgracia, lo necesitan más que nosotros aquí en Sevilla. Que solamente, bueno, son 50 médicos sevillanos en la capital, pero que al final en la provincia son muchos más, y en toda Andalucía son pues casi 300 solicitudes las que se han pedido por médicos, que al final, bueno, es un dato muy reseñable y muy característico, que bueno, que también es algo que ponemos también en una balanza que seguimos a situar, porque también el Ministerio de Sanidad pues sigue también invirtiendo en lo que se necesita en cuanto a salud se refiere, y hemos visto que hay una gran inversión por parte de la salud para seguir investigando, para que bueno, el talento se siga quedando aquí y muchas personas pues sigan apostando también por seguir trabajando en su lugar de origen. Efectivamente, se ha invertido actualmente, además desde el Ministerio de Ciencia, unos 3,3 millones de euros a distintas empresas del sector del I+D+I, esa investigación, desarrollo e innovación. En Sevilla se han invertido efectivamente en 7 empresas distintas. Hablamos de empresas, por ejemplo, de tecnología de la comunicación, de la información, empresas ferroviarias, de alimentación, etcétera, que pues efectivamente es siempre la inversión en investigación, en algo que nos ayuda a mejorar, siempre se agradece, y por suerte el Ministerio ahora mismo ha dado ese apoyo, así que se agradece. Son casi 217 operaciones aprobadas por parte del Ministerio, que al final, bueno, parece que solamente nos quedamos en cifras y en datos, pero estos proyectos, bueno, son también pues para que nos sirvan para todo, porque al final es I+D+I, que no es solamente investigar en una enfermedad, sino es a todos los niveles, desde una maquinaria hasta pues eso mismo, hasta el virus o la bacteria más pequeña que podamos tener en estos momentos. Y además con la seña de identidad que supone que nuestra provincia tenga 7 empresas, que no solo 7 empresas, sino 7 han sido las subvencionadas, las financiadas, pero que tenga 7 empresas que están señaladas, ¿no?, como parte de esa innovación de investigación, y como bien dicen, no solo en el sector de la rama sanitaria, sino también en otro sector como por ejemplo el alimentario o el de los ferrocarriles, etcétera, que ahora, como estamos viendo con la crisis del transporte, se agradecería un poco de innovación, de salir del paso en ese sentido. Y esa innovación también pasa por seguir sacando pecho y que los sevillanos pues también tengamos mucho más que de presumir, aparte de nuestra ciudad, ese rico patrimonio cultural que tenemos, sino también pues porque la educación también sigue apostando por cosas importantes aquí en Sevilla, y es que un colegio pues está abanderado por educación especial aquí en la capital, y que es algo bueno, reseñable, sobre todo pues para seguir contando de que Sevilla no se queda atrás y que seguimos avanzando en todos los niveles. Pues sí, hablamos de un centro en concreto en Sevilla que apuesta por esa inclusión de la educación, que incluye tanto a personas con cierto tipo de educación, que necesitan cierto tipo de educación especial, con personas que acuden a la educación más tradicional. Por lo tanto, hablamos de una inclusión que, por suerte, por desgracia, hace bastante falta, pero que por la que hay que seguir trabajando, porque no solo hablamos de educación especial para personas con cierta discapacidad mental, sino también, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad física. No solo hablamos de rampas en los colegios, que por suerte ya se está avanzando en ese sentido, sino también, por ejemplo, hablamos de interpretación de lengua de signos para personas sordomudas o sordociegas también. También tenemos que seguir trabajando en ese sentido, pero bueno, da alegría ver que hay centros que se preocupan por todo este tema. Y centros que no debería de ser de precedente, pero que al final son centros que se encuentran en la periferia de Sevilla, que no son en el centro, y que muchos barrios pues también siguen apostando por la inclusión de muchas personas, en este caso por la educación especial, pero también hemos visto que siguen abanderando estos proyectos de vanguardia para que muchas personas no se queden atrás y al final pues remar todos en la misma dirección. Efectivamente, en concreto estamos hablando de un colegio, instituto del barrio de Bellavista, cercano ya en la periferia prácticamente, que es como esa tierra de nadie, que no sabemos si es Sevilla Dos Hermanas, pertenece a Sevilla, pero también tiene como ese sentimiento de pertenencia a Dos Hermanas, ¿no? Y efectivamente tendremos que luchar, no solo y ya no solo desde Sevilla ni desde los barrios, sino también en toda la provincia y en toda España, para conseguir este afán de inclusión, ¿no? Inclusión también que pasa por esta invasión de Rusia a Ucrania, que al final aquí pues estamos acogiendo a muchas personas, a muchos refugiados, que son personas que lo han dejado todo y que vienen pues para empezar de cero una nueva vida sin nada a cambio, y hemos visto que mucha solidaridad, muchas olas de solidaridad que estamos viviendo por los sevillanos, que pasa desde hermandades hasta ONGs y personas anónimas que se están también dejándolo todo, yéndose allí a rescatar a personas y viniendo pues para darles también una nueva vida.
Efectivamente, hablamos no solo de grupos de asociaciones que recogen dinero, recogen comida y la envían a Ucrania, sino también de asociaciones de gente, no solo de hermandades o grupos ya organizados, sino también de grupos de, por así llamarlo, organización espontánea, ¿no? De personas que son vecinos, que son conocidos, que deciden partir a Ucrania con furgonetas y llevar alimentos, traer refugiados, etcétera. Y en concreto hablamos de un grupo del Porvenir, del barrio del Porvenir, que salieron el jueves 6 furgonetas hacia Ucrania. El domingo, ayer mismo, llegaban a la frontera con Polonia y llevan las 6 furgonetas camperizadas, como se llaman, llevan alimentos y distintos tipos de medicación, y volverán esta semana con hasta 30 refugiados. Algo que se agradece, aunque bueno, una cifra pequeña, pero granito a granito vamos haciendo la montaña. Granito de arena, que bueno, que al final es lo que tú dices, que un grano pues suma otro grano, y al final muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pues, pueden cambiar el mundo, como se suele decir. Y también bueno, el consistorio pues también está ayudando en ese sentido, está poniendo también de su parte para que todas las personas que puedan venir aquí pues tengan una pronta recuperación de vida o de comienzo de la misma de la mejor forma posible. También en otra instancia, el consistorio local, también el Ayuntamiento de Sevilla, pues se está poniendo a punto para las próximas fiestas de primavera que van a acontecer en la ciudad, y parece que se están empezando a limpiar pues todos esos grafitis que hemos visto por el centro, que cada vez, bueno, hemos visto también que la ciudad está bastante sucia, que habría que también darle pues ese sitio también a Sevilla, pero que ahora también, bueno, se está limpiando en cuanto a grafitis para ponerlo también, bueno, que esté todo listo para Semana Santa. Efectivamente, sobre todo estamos hablando en zona céntrica, pero también en algunos barrios de la periferia. Estamos hablando de labores de limpieza, de grafitis pintadas en distintas calles, aceras, etcétera, en paredes, que como tú bien dices, pues lo que va a hacer es poner un poco al punto, ¿no?, a la ciudad para las semanas grandes que se nos avecinan de aquí a ya prácticamente un mes, ¿no, María? Semana Santa. Empezamos el 11 de marzo, si no me equivoco, es Domingo de Ramos, una fecha que esperamos ya con bastante ansia. Así que efectivamente el Ayuntamiento ya ha comenzado con esas labores de limpieza que nos ayudarán a ver nuestra ciudad no solo bonita por todo lo que veremos en la calle, sino también por la que la calle propia también ayuda. Que el 10 de abril, así que es el Domingo de Ramos, pues que podamos contar que Sevilla está a punto en todos los sentidos, que no solamente en cuanto a Semana Santa se refiere, sino que también pues las calles y toda la ciudadanía respete todo lo que está por venir y todo lo que vamos a vivir aquí en Sevilla. Y también, bueno, en esta revista de prensa no nos podemos olvidar del fútbol sevillano, este fútbol que al final ha venido marcado por estas controversias que están, bueno, viviendo los dos equipos, tanto el Sevilla como el Betis, y veíamos que ayer el Betis ganaba con un 1-0, pero también al final con una expulsión de Fekir que hizo, bueno, que el partido pues no tuviese ese sabor de boca que estamos ahora casi acostumbrados por el último Betis de este último año. Efectivamente, es un partido con sabor agridulce por esa agrio por esa expulsión de Fekir, pero dulce por ese gol de Borja Iglesias que le posicionaba con la victoria ante el Athletic Bilbao. Y también no solo hablamos del Betis, sino también hablamos de ese empate 1-1 del Sevilla contra el Rayo Vallecano, que acaba también con ese sabor agridulce de boca. Un 1-1 en Sevilla, en Vallecas, que al final, bueno, parece que el Sevilla no termina de seguir hacia adelante, muchos lesionados en cuanto al banquillo se refiere del Sevilla, y que parece que, bueno, que no termina de sacar a flote la cabeza y no termina de coger aire para poder seguir adelante. Efectivamente, un Sevilla que, sin embargo, sigue estando ahí en la segunda posición de la Liga, pero que efectivamente llevamos unas semanas viendo que no es una jornada de Liga, viendo que no termina como que está a media marcha, ¿no? A ver si en estas semanas que continúan vemos que termina de arrancar. A ver si vemos que eso, que termina de arrancar sobre todo, y que las noticias, como hemos intentado contar hoy, pues son más beneficiosas que negativas para nuestra ciudad y también para todo lo que está por venir, que no es poco, que ya por lo pronto, bueno, estamos contando que ya hay lluvias, que también es algo positivo para el campo andaluz, para todos los sevillanos y para todo lo que está por venir. Así que muchísimas gracias, Javi, que seguiremos contando, seguiremos desgranando toda la actualidad que tenemos también en el punto de mira, y lo haremos aquí contigo pues el próximo lunes, como siempre. Muchísimas gracias, María, te espero ver el próximo lunes. Y a los que están en casa, muchísimas gracias también por acompañarnos otro día más, por seguir estando ahí, por arrancar con nosotros esta semana, que esperemos que sea muy beneficiosa, que sean muy felices, y que volvemos mañana a la misma hora de siempre para contarles la actualidad de Sevilla, que es la que les interesa.